Bien, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy. El día de ayer nos habíamos quedado todavía en el tema de reacciones ácido-base, ¿sí? Y veíamos estas constantes de ionización de un ácido o que también se conocen como constante de equilibrio para la ionización de un ácido. Y también decíamos que mientras mayor sea el valor de la constante de ionización del ácido, el ácido será más fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se aumentan las concentraciones de los protones. Y al aumentar la concentración de los protones, pues el ácido es más fuerte. Ok, bien. Entonces, en tablas, por ejemplo, en el libro de química de Raymond Chan, ¿sí? O en algunos otros libros de química, van a encontrar tablas sobre las constantes de ionización de ácidos débiles. En esta tabla vienen también lo que son sus bases conjugadas, ¿sí? Y como vemos, para las bases conjugadas, en lugar de tener la constante de equilibrio, la K mayúscula con la A como subíndice, para las bases es B subíndice. Eso significa que va a ser la constante de ionización de la base. Bien, o la constante de equilibrio de la ionización del ácido. También, como verán aquí en esta tabla, las constantes de ionización, así como las constantes de equilibrio, ¿sí? De cualquier reacción, van a depender de la temperatura. El valor que se les esté dando de esas constantes, o por ejemplo en tablas, siempre se les va a poner o se debe describir la temperatura a la cual se llegó a dar la medición de esa constante de equilibrio. Aquí vemos que los datos es a 25 grados centígrados. Bien, entonces como verán en esta tabla tenemos en la primera columna el nombre del ácido, ¿sí? Su fórmula, la segunda columna. En la tercera tenemos la estructura del ácido. Todos estos son ácidos. Y en la cuarta columna tenemos su constante de equilibrio de ionización del ácido. Dividida por una línea vertical tenemos la parte de las bases conjugadas. En esta parte tenemos la fórmula de la base conjugada y su constante de equilibrio de ionización de la base. Estos, si se dan cuenta, están ordenados de arriba hacia abajo como los ácidos, son ácidos débiles y todos estos que tenemos aquí son ácidos débiles, pero están ordenados iniciando con el ácido que tiene la constante de ionización más grande, ¿sí? Y va disminuyendo hasta este último que tenemos aquí, el fenol, que sería un ácido muy, muy débil. Y como verán, su constante de ionización es muy pequeña, ¿sí? Entonces, mientras mayor sea la constante de ionización del ácido, mayor es la fortaleza del ácido. Si el ácido, supongamos que el primero, o como se ve aquí, es el que tiene mayor fuerza de estos que se muestran, la base conjugada va a ser menor, ¿sí? Va a tener menor constante de ionización de la base, va a ser más pequeña. Y para los ácidos mucho, mucho más débiles, con sus constantes de ionización muy, muy pequeñas, vamos a tener que la constante de equilibrio de ionización de la base conjugada va a ser mayor, ¿sí? Como verán entonces,
para estos ácidos que tenemos, la fortaleza va disminuyendo de arriba hacia abajo y para sus bases conjugadas va aumentando de arriba hacia abajo. ¿Sí? Bien, estos son algunos ejemplos. Les comentaba, van a encontrar en algunos otros libros, algunas otras referencias, otras tablas con más datos, ¿no? Con más ácidos débiles y sus constantes de ionización. Ok. Bien, continuamos con la siguiente. Bien, aquí vamos a realizar un poquito más de ejercicio, ¿sí? Entonces, por favor, si pueden ir anotando en sus cuadernos para que los vayan realizando, ¿sí? Bien, el ejemplo que tenemos aquí es calcular el pH de una disolución de ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico es un ácido débil. Esta es su constante de ionización, 7.1 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el pH de una disolución de ácido fluorhídrico con una concentración de 0.5 molar a 25 grados centígrados. ¿Sí? Recuerden que dependiendo de la temperatura va a ser el valor de su constante de ionización. Entonces es muy importante mencionar la temperatura. La ionización del ácido fluorhídrico se da de esta manera. Tenemos esta reacción. El ácido fluorhídrico en solución acuosa se ioniza en el protón en solución acuosa más el ion fluoruro o su base conjugada. ¿Sí? Es en solución acuosa. Vemos la reacción y vemos si está balanceada. Tanto en materia como en cargas se encuentra balanceada. Un hidrógeno, un flúor, y las cargas, aquí tenemos carga cero en los reactivos y en los productos vamos a tener uno más uno menos. Eso va a dar como total 0. ¿Sí? Entonces la reacción se encuentra balanceada y por lo tanto su estequiometría es de 1 mol de ácido fluorhídrico, se va a formar 1 mol de protón y 1 mol de su base conjugada. Su constante de equilibrio de ionización del ácido se escribe como el producto de las concentraciones de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico. Los coeficientes estequiométrico para los dos es 1, ¿sí? Así es que el exponente es 1. Así entonces tenemos la concentración del protón por la concentración de la base conjugada. Aquí sería el producto de las concentraciones de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. El reactivo es ácido fluorhídrico y su coeficiente estequiométrico es 1. Así es que queda dividida entre la concentración del ácido fluorhídrico. Ok. Bien, y esta tiene un valor de 7.1 por 10 a la menos 4. Como verán en este ejercicio, en este ejemplo, en los problemas que se lleguen a hacer de reacciones ácido-base, se les puede solicitar o se les puede pedir calcular el pH, calcular el pOH, porque ya vimos que la suma de estos dos es igual a 14, entonces teniendo uno puedes calcular el otro, ¿sí? Y también las concentraciones tanto de reactivos como de productos en el equilibrio. En el equilibrio es al final de la reacción, ¿sí? Cuando se alcanza el equilibrio en la reacción. En este caso, lo único que nos piden es calcular el pH, pero para calcular el pH necesitamos conocer las concentraciones de los protones. Entonces,
necesitamos analizar cómo van cambiando las concentraciones de todas las especies antes y después de la ionización. ¿Sí? Entonces, hacemos uso de esta tablita que les mostraba la clase anterior. Escribimos la reacción un poquito más separados para que tengamos espacio de poder escribir las concentraciones de cada especie. ¿Sí? Por favor, sí me gustaría que los fueran haciendo en su cuaderno, ¿ok? Entonces les doy un minuto para que vayan pasando el ejercicio. Sí, profesora, gracias. Ok. Gracias, profesora. Sí, no. Profesora, del lado izquierdo aparece un cuadro negro. Ah, ok. ¿Ya se quitó? No. Ya, ¿Ya? Ok. ya, gracias. Sí, está bien. Ok. Sí, está bien. Entonces al inicio tenemos 0.5 molar del ácido fluorhídrico y 0,0 para los iones, ¿no? Todavía no se ioniza. En el cambio, es decir, cuando se ioniza el ácido fluorhídrico, como el ácido fluorhídrico es un ácido débil, entonces se disocia solo parcialmente, ¿sí? No se disocia completamente como los ácidos fuertes. Por ello, desconocemos qué fracción se está disociando del ácido, ¿sí? Por eso es que se escribe menos X y es una cantidad que después vamos a calcular, ¿ok? Entonces, es una incógnita, pero se le pone el signo menos porque se está disociando, se está ionizando, ¿sí? Entonces es menos X. Como la estequiometría es 1 a 1 para cada uno de los iones, así como se está descomponiendo el ácido fluorhídrico en esta cantidad en X, se va a formar más X para los protones y más X para los fluoruros, ¿sí? O la base conjugada. Y al final, pues vamos a realizar la suma, ¿sí? En este caso va a ser la concentración inicial menos la fracción que se está disociando del ácido fluorhídrico. Para los protones se va a formar X y para los fluoruros X. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien. Bien, ahora entonces conocemos al final o en el equilibrio las concentraciones de los productos y de los reactivos. ¿Sí? Entonces, podemos reescribir la constante de equilibrio de la ionización de este ácido
sustituyendo las concentraciones de los protones, va a ser X, la concentración de los fluoruros, que también será X, y esto dividido entre la concentración del ácido, que será 0.5 menos X. ¿Sí? Y esa expresión va a ser igual a 7.1 por 10 a la menos 4. Quedando de esta manera, como lo vemos aquí en la primera línea de esta diapositiva. ¿Ok? Bien. Ahora, para encontrar X, pues se puede resolver esta ecuación, ¿no? Voy a conectar mi... Espera un momentito. Bien. Para resolver la ecuación, esta ecuación, hay que notar que para poder encontrar X se tiene que llegar a una expresión cuadrática. ¿Sí lo ven? Sí, profesora. Sí, Sí, profesora. a ver, díganme cuál sería. Tendríamos X cuadrada, X cuadrada, ajá, Más 7.1 por 10 a la menos 4. X. X, ¿verdad? Ajá, Menos 0.5 por 7.1 por 10 a la menos 4. exacto. ¿Llegan a ver lo que escribo en la parte que está en negro? Sí, profesor. profesor. ¿Sí lo... Ah, ok, perfecto. Bien. Entonces, como verán, al tratar de encontrar el valor de X, de resolver esta ecuación, llegamos a una ecuación cuadrática, ¿sí? De orden 2, porque el mayor exponente para la variable es 2, es la ecuación cuadrática, y esta se iguala a 0, ¿cierto? Igual a 0. Se puede resolver la ecuación cuadrática, ¿sí? Por medio de la fórmula general, ¿no? ¿Recuerdan cuál es la fórmula general? Sí, profesora. A ver, ¿me la dicen? ¿Cuál es? Menos B. Más menos la raíz cuadrada de 4AC. Menos Menos, a ver, ayúdenle a su compañero. menos B, ¿no? No, sería menos 4AC más B. Más B. Ajá, es que según yo es B menos 4AC. Profe, no es lo B cuadrada. Ajá, B cuadrada menos 4AC. Menos 4AC entre 2 veces A. Así, ¿no? Sí. Sí. Sí, menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC entre 2A, ¿sí? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con esto? Sí, profesora. Ok, bien. Ahora, como tenemos este más y menos, vamos a tener aquí el valor de las dos incógnitas, ¿no? Para X1 y para X2, una donde se esté sumando y otra donde se esté restando. Recuerdan que para las ecuaciones cuadráticas se obtienen dos soluciones, entonces se van a encontrar dos soluciones.
Bien. En estos casos donde estamos hablando que X representa la fracción del ácido que se está descomponiendo, sí, que se está ionizando, hablamos de unidades de concentración, ¿sí? Si el valor de X, alguno de ellos les da negativo, este no se toma como un valor bueno, este estaría mal, sí, lo voy a poner así como mal, porque quizás con la X se van a confundir, ¿sí? Este no se toma en cuenta, el valor negativo. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de unidades de concentración negativas, ¿sí? Entonces, cuando X les dé negativo, no se toma en cuenta. El valor positivo, ese sí, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, Sí, profesora. profe. Muy bien. Ahora, a veces para hacer o resolver estos ejercicios de una manera más eficiente, más rápida, se considera esta aproximación. Se sabe que, recordarán la tabla que estábamos viendo en donde se mostraban varios valores de las Ka para diferentes ácidos débiles. Esos valores de las constantes de ionización de los ácidos débiles se obtienen experimentalmente, ¿sí? Y entonces se ha determinado que se llegan a conocer o a obtener con una exactitud del más menos 5%. ¿Ok? Entonces, al tener este error, este porcentaje de error, nosotros podemos usar una aproximación. La aproximación es que para los ácidos débiles, como sabemos que se disocian solo parcialmente, la aproximación es despreciar el valor de X. Es decir, pensar que el valor de X es muy, muy pequeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque tratándose de un ácido débil, entonces la fracción que se va a disociar es muy, muy pequeña. Despreciando el valor de X, podemos entonces aproximar el denominador de esta ecuación, 0.5 menos X, como 0.5, ¿sí? Porque el valor de X, la fracción que se va a disociar es muy, muy pequeña. Entonces, esta cantidad que representa la concentración del ácido débil en el equilibrio, ¿sí? Se puede aproximar a 0.5. Así entonces, esta ecuación llega a convertirse como x cuadrada, ¿sí? Tendríamos x por x cuadrada entre 0.5 igual a 7.1 por 10 a la menos 4. De esta manera, ya no tenemos que resolver la ecuación cuadrática usando la fórmula general, sino que se resuelve solamente despejando X, ¿sí? Si realizan entonces usando esta aproximación, a ver, váyanlo haciendo por favor, tenemos la constante de equilibrio o de esta ecuación se puede llegar a esta expresión utilizando la aproximación en donde se puede despreciar el valor de X. La fracción que se disocia del ácido se considera muy, muy pequeña. Y me van a decir si sí, al despejar X a partir de aquí les da este valor que yo les estoy mostrando. Cuando lo terminen, por favor, me dicen si les da ese valor.
A mí me da 0.1884. Ok, sí. A Me mí da también. 0.01884. A mí ¿Sí? también, profesora. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, aquí Sí, profesora, a mí también. a Paola igual, muy bien. ¿A quién más? Sí, a mí también, profesora. A mí. Adriana, muy bien. Ujú. Bien, entonces, bueno, aquí lo tenemos redondeado, ¿no? Se redondea a 0.019 molar. Ahora, para saber que esa fracción que se está disociando del ácido, estamos en lo correcto, es decir, saber que sí se puede utilizar esta aproximación es considerar que esta fracción que se está disociando del ácido sea menor del 5%, ¿sí? De la concentración inicial del ácido. ¿Por qué? Porque imagínense entonces, si los valores de la constante de equilibrio experimentalmente, que se obtienen mediante diferentes experimentos, se obtienen con una exactitud del más menos 5%, quiere decir que esta fracción que se está disociando debe de representar menos del 5% de la concentración inicial del ácido para para estar seguros de que sí podemos utilizar esta aproximación. ¿Sí? Para ello, entonces, lo voy a hacer aquí abajo porque ahí voy a amontonarles todo. Sí, hacemos una regla de 3, ¿no? Si 0.050 molar es la concentración inicial y esa representaría el 100%, ¿sí? ¿Qué porcentaje nos representaría si tenemos una fracción que se disocia de 0.019 molar? Voy a poner como Y. ¿Qué porcentaje representa? Bueno, aquí ya lo tenemos. Confírmenme si sí les da el 3.8%. Sí, profesora. ¿Sí? Sí, sí me da el 3.8. Perfecto, perfecto. Entonces, con eso nosotros aseguramos que sí podemos utilizar esta aproximación de despreciar X y por lo tanto podemos simplificarnos el trabajo para poder obtener ese valor, ¿no? El valor de X. En caso, bueno, antes de que borre, en caso de que este porcentaje les dé mayor al 5%, quiere decir que no pueden utilizar esta aproximación y que por lo tanto tienen que resolver el ejercicio encontrando los valores de X mediante la fórmula general, resolviendo la ecuación cuadrática por la ecuación general. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesora. Ok. Bien. Profesora, y Entonces, una vez que la encontremos con la fórmula general, igual aplicamos lo del 5% para ver si esa sí es correcta o ahí ya no aplica. sí, claro, claro. Si tú la resuelves con la ecuación cuadrática, ¿sí? Con la ecuación cuadrática la resuelves con la fórmula general, vas a tener valores de X más exactos que usando esta aproximación. Entonces, con ello tú puedes proponer que si se encuentra con un error bueno, que X es menor al 5%. Pero si tú quieres comprobarlo, puedes calcular ese porcentaje y afirmar que sí estás dentro de lo normal, ¿sí? Una pregunta, profesora. Sí, Yo recuerdo que cuando se hace la aproximación, no en todos los casos se podría hacer. ¿Sí es correcto eso? sí, no en todos los casos. Para los ácidos débiles, sí se puede utilizar.
Para los ácidos fuertes, claro que no, porque sabes que se disocian completamente. ¿Sí? Y para ya con un mayor conocimiento donde tú ubicas que los ácidos no son tan fuertes, pero no entran en ácidos débiles, tampoco puedes utilizar esa aproximación. ¿Sí? Tendrías que resolver la ecuación cuadrática por la fórmula general. ¿Sí? Profesora, muchas gracias. Ok. Bien. Bueno, aquí también se les da los datos de, en caso de resolver la ecuación cuadrática por la fórmula general y encontrar X, ¿sí? Nos da que X es igual a 0.0187 molar. Ahí. ¿Sí? Si se calcula el porcentaje, este debe ser mucho más pequeño que el 3.8 que obtuvimos con este valor de X. ¿Sí? A ver, ¿quién lo puede obtener? ¿Qué porcentaje representa? Este es el que se obtuvo al resolver la ecuación cuadrática utilizando la fórmula general. Es decir, aquí no se utilizó la aproximación. ¿Qué porcentaje representa esa fracción que se disocia? 3.74. Ok, sí, es 3.74. Vean cómo es un poco menor, no tanto, ¿sí? Pero sí es menor. ¿Ok? Con esto es para reafirmarles que utilizando la fórmula general, pues van a tener mayor exactitud, ¿sí? En el valor de X que van a encontrar. Bien. Listo. Entonces, vamos a ver. X, recuerdan que X representa la cantidad o la concentración de protones que se van a formar y de la base conjugada. Y 0.5 menos X es la concentración del ácido fluorhídrico que vamos a tener en el equilibrio. ¿Sí? Con ello entonces, para este ejercicio, aunque no se pide, les digo que a algunos otros sí se les pide específicamente, es dar las concentraciones de las especies en el equilibrio. La concentración del ácido fluorhídrico en el equilibrio, ¿a qué sería igual? A 0.50 menos 0. Vamos a utilizar esta, 0.187. ¿Sí? Molar, las dos. ¿Qué valor les da? Me da de 0.0313. 313. Sí, ¿Sí? Bueno, entonces esta sería la concentración del ácido fluorhídrico en el equilibrio. Y la concentración de protones va a ser igual a la concentración de la base conjugada. Es decir, esto va a ser igual al valor de X, que es igual a 0.0187 molar. Con esta concentración de protones, pues podemos calcular el valor del pH. ¿Cuál es el valor del pH? Profesora, a mí la de arriba me da 0.4813. Justamente eso iba a decir. Ah, en este, Sí, 0.4813. Sí, profe. No, pero es 0 punto. 0.48, no 0.0. cero punto 4. 48. Ajá. ¿Ese es el valor? Sí. Sí, ok. Bien, entonces sí, tienen razón, 0.5 menos 0.0187. 0.4813.
molar. Esta es la concentración, entonces, del ácido fluorhídrico en el equilibrio. Vean cómo de la concentración inicial, que es 0.5, se disoció muy poco, ¿no? Entonces, esta es la concentración que vamos a tener en esa disolución, es decir, aquí imagínense que vamos a tener nuestro vaso de precipitado. Disculpen, soy muy mal dibujante, ¿sí? Tenemos nuestra disolución de ácido fluorhídrico. Vamos a tener todavía concentración de ácido fluorhídrico 0.4813. Vamos a tener iones, protones y iones fluoruros, ¿sí? Con una concentración de 0.0187 molar. Todos ellos los vamos a tener en la disolución acuosa. Bien, con esta concentración de los protones, ¿qué valor de pH va a tener esta disolución acuosa? 1.728. Ok, ¿están todos de acuerdo? Sí, profesora. Sí. Salió igual. Sí, profe. Ok, muy bien. ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos? Sí, profesora. Ok, Faustino, Fernando también. Ok, bien. Déjenme quitar entonces todo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, se puede utilizar esta aproximación de poder despreciar el valor de X, es decir, considerar que la fracción que se disocia de un ácido débil es muy pequeña, ¿sí? Pero al final sí es bueno comprobar que represente menos del 5%, puesto que ese es el error de exactitud al encontrar los valores de las constantes de equilibrio para las ionizaciones de los ácidos débiles. Si es mayor del 5%, entonces sí es omitir la aproximación y poder calcular X, la fracción que se disocia, utilizando la fórmula general. Bien, con estos tipos de ejercicios pueden encontrar, les repito nuevamente, el valor del pH, el pOH, las concentraciones de reactivos y de productos en el equilibrio. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? No, profesora, todo claro, gracias. Eso. Muy bien. Sí, Montserrat. Perfecto, ok. Bien, entonces estos son los principales pasos para resolver problemas de ionización de los ácidos débiles, ¿sí? El paso 1 es identificar las especies principales que pueden afectar el pH de la disolución. ¿Cuáles son esas especies que pueden afectar el pH? Pues son la concentración de protones o también la concentración de los hidróxidos, ¿sí? En la mayoría de los casos se ignora la ionización del agua. Recuerdan que en la reacción de ionización del agua, al ionizarse el agua se forman los iones protón e hidróxido, ¿sí? Ahí también se están formando los protones, pero nuevamente, como se trata del solvente, que es lo que está rodeando la disolución, ¿sí? En una disolución, recuerden que el solvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad. Y entonces se puede ignorar esa ionización del agua.
Vean cómo en el ejercicio anterior solamente para calcular las concentraciones de protones se determinó mediante la ionización del ácido débil, ¿sí? Se omitió la ionización del agua. También omitimos el ion hidróxido porque su concentración se puede determinar mediante la concentración de los protones. Bien, el paso 2 es expresar las concentraciones de equilibrio de dichas especies en función de la concentración inicial del ácido y una sola incógnita, en este caso X, que representa ese cambio de concentración, esa fracción que se está disociando del ácido débil. En el paso 3 es escribir la ionización del ácido débil y expresar la constante de ionización, la Ka, en función de las concentraciones de equilibrio de protones, de la base conjugada y del ácido sin ionizar. De esta manera se puede obtener el valor de X. Y una vez que ya tenemos el valor de X, pues se calculan las concentraciones en el equilibrio de todas las especies y el pH de la disolución. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profesora. Perfecto. Bien. Bueno, continuaríamos con reacciones oxidación, reducción. Pero antes sí me gustaría que hicieran otro ejercicio. ¿Les parece bien? Sí, profesora. Vamos a ver entonces. Déjenme hacer este. Es que yo aquí veo quiénes están y quiénes están participando. Bien, vamos a ver. Les voy a decir el ejercicio porque pues no lo puse en la diapositiva, se me pasó. Ok. Entonces, a ver, va a ser similar al anterior, ¿sí? Pero aquí les voy a pedir calcular el pH de una disolución ¿sí? De una disolución de ácido nítrico o ácido nitroso, perdón, es HNO2 con una concentración, ¿sí? La concentración del ácido es igual a 0.036 molar a 25 grados centígrados. Coma, aquí vamos a ponerle coma, así como también las concentraciones de todas las especies en el equilibrio. ¿Listo? Sí, profesor. Ok. ¿Les parece bien 5 minutos, 7 minutos para que lo resuelvan? Sí, profesora. Aquí tengo una duda, profesora. ¿Todas las especies van a tener la misma concentración al inicio? No, recuerda que al inicio solamente tenemos la concentración del ácido y como es el inicio, es el tiempo cero, todavía no se ioniza. Por eso es que vamos a tener 0 de cada uno de sus iones. ¿Sí? Sí, profesora, muchas gracias. Bien, bueno, aquí les escribo la reacción también de la ionización de este ácido. Va a ser, se ioniza en protones más
iones nitroso, ¿no? Nitrito, perdón. ¿Sí? Primero es escribir la reacción y recuerden, es también comprobar que se encuentra balanceada tanto en cantidad de materia como en cargas. Ujú. Bueno, entonces les doy 7 minutos, ¿sí? Cualquier cosa pueden preguntarme. Ah, ok. Y dime, entonces, ¿te dio ese mismo valor del pH? Me dio 2.4, redondeado. Redondeado, 0. O sea, a ver, con la aproximación, el pH te dio igual a 2.4. Ujú, me salió 2.395. Ok, 2.395. 2.395. Y a ustedes, bueno, los demás no usaron la aproximación, me imagino. No, No, profesor, la fórmula general. Eso, muy bien. 419. ¿Sí? Este es con aproximación y este es sin aproximación. A ver, quienes usaron la aproximación comprobaron que la fracción de X representara el menor del 5%. Ahí se me olvidó, esperé, ahorita la saco. A ver, sí, yo sí quiero que lo tengas para ver si valió la pena que se resolviera toda la ecuación cuadrática por la fórmula general o se pudo haber usado la aproximación. Bueno, mientras su compañera lo obtiene, porque no tengo el dato, ¿me pueden decir cuál es la concentración en el equilibrio para el ácido nitroso? es de 3219. 3.219 Sí, molar. molar, ¿verdad? Sí. Ajá. Y la del protón y del ion nitroso, 0.00 nitrito, 381. 81. Ajá. Ok, sí, muy bien. Entonces, Blanca, ¿qué porcentaje representa X usando la Ah, aproximación? es que no sé qué onda porque me salió 11 punto y algo, pero creo que metí mal los valores, profesora. Si quiere, ahorita lo No, checo sí bien. estás en lo correcto. Estás ¿Sí? en lo correcto, sí. Usando la aproximación, X va a representar el 11 aproximadamente. A ver, déjame, lo borro y lo escribo ya porque no se entiende. Representa aproximadamente el 11%. ¿Sí? Significa que es mayor al 5% y por lo tanto no puedes utilizar la aproximación, ¿sí? Tienes que realizar el ejercicio sin la aproximación, usando la fórmula general para resolver la ecuación cuadrática. Sí, ¿Ok? profesora. Ya me había espantado, dije, ay, metí mal los valores. No, está bien. Y funciona muy bien con lo que nos estás dando porque ahí comprobamos que a veces no se utiliza, no es bueno utilizar esa aproximación, ¿sí? Ok, bien.
Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Queda claro? ¿Algún comentario? No, profesora, todo muy claro, gracias. Bien, Kevin, muy bien. Todo bien, profe. Todo bien, profesora, gracias. Todo Eso. claro, profesora. Ok, perfecto. Bien, pues vamos a continuar, ¿sí? Continuamos con los temas. Y iniciamos con lo que son reacciones, oxidación, reducción. Ok, ¿sí me escuchan todos? Sí, profesora. Sí, doctora. Sí, ok. Bien, Areli, no te preocupes. Ya cuando tengamos la grabación, pues la comparto y puedes repasarla si quieres, ¿sí? Ok, bien. Iniciamos entonces con lo que son temas de oxidación, reducción. Para ello, es importante definir lo que son los estados de oxidación. El estado de oxidación es un número generalmente entero y puede ser tanto positivo como negativo, que establece la cantidad de electrones donada o recibida en el átomo, tomando como referencia un átomo aislado y eléctricamente neutro. Entre otras cosas, se define para contar indirectamente el número de electrones que intercambia un par redox. ¿Sí? Este par redox, par es porque están involucrados dos especies, pueden ser dos átomos, ¿sí? Dos átomos en donde está ocurriendo una reducción y una oxidación. Por eso es el par redox. ¿Ok? Uno va a donar el electrón y otro lo va a recibir. Bien, entonces el estado de oxidación es un número y representa la cantidad de electrones que se puede donar o que se puede recibir en el átomo. En la actualidad es frecuente representar el estado de oxidación entre paréntesis con números romanos. En la parte de arriba, encima del donde se escribe el símbolo del átomo, o al final de la misma, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el ion dicromato. El ion dicromato es, ustedes lo van a encontrar como Cr, cromo, subíndice 2 o 7, ¿sí? Y este va a tener una carga total del ion, ¿sí? La carga total del ion es 2 menos. Esta es la carga del ion. Es la carga de todo este ion, ¿sí? Es decir, recordando un poco sobre estructuras de Lewis, vamos a tener los dos cromos unidos con los 7 oxígenos, ¿sí? Y todo esta estructura va a tener la carga de 2 menos. Ahora, aquí
en esta parte se representa lo que son los estados de oxidación para cada uno de los átomos de cromo y de oxígeno. El cromo, cada átomo de cromo tiene estado de oxidación 6 más. 6 más. Y de cada átomo de oxígeno tiene un estado de oxidación 2 menos. Cada átomo, ¿sí? Así entonces, si tenemos 7 oxígenos, cada átomo con un estado de oxidación 2 menos, vamos a tener una carga total de 14 menos. Y si tenemos 2 átomos de cromo y cada uno tiene un estado de oxidación 6 más, pues aquí vamos a tener, multiplicándolos, una carga total de 12 más. La suma de ellos dos, ¿sí? 12 más 14 menos, va a ser igual a 2 menos. Esta es la carga total, ¿sí? Es la carga total del ion, de ese ion. Pero aquí entonces vamos a ver cuáles son los estados de oxidación para cada átomo. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, profesora. Sí. Eso. Sí, doctora. Muy bien. Bueno, para determinar los estados de oxidación existe un convenio, ¿sí? Y ese se conoce como el convenio para determinar de manera directa los estados de oxidación. En este tenemos varios puntos, ¿no? En el primero, en los átomos aislados y neutros, el estado de oxidación es 0. Es por ello que generalmente en sustancias en estado elemental los átomos están también en estado de oxidación igual a 0. Por ejemplo, en un gas formado por átomos de helio, todos los átomos de helio se encuentran en estado de oxidación 0, porque se encuentran en su estado elemental, ¿sí? Y estamos hablando de átomos de helio que son neutros. Están neutros, quiere decir que su estado de oxidación aquí es 0. Así como, por ejemplo, un trozo de plata metálica, todos los átomos de plata también están en un estado de oxidación 0, porque se encuentra en su estado elemental. En el punto 2 de este convenio nos dice que los iones monoatómicos, mono es uno, atómicos, un átomo, los iones que están formados por un átomo, la carga del ion corresponde con el estado de oxidación del átomo. Por ejemplo, para el ion cloruro, si es Cl-, el átomo de cloro está en estado de oxidación 1-. Para el hierro, el ion hierro 3+, el átomo de hierro se encuentra en un estado de oxidación 3+. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profesor. Eso, gracias, Kevin. Sí, profesora. Sí, profesora. Eso, gracias. En el punto 3 nos dice que en moléculas o también iones poliatómicos, es decir, tienen varios átomos, como este que veíamos, por ejemplo, el ion nitroso o el dicromato, ¿sí? El ion dicromato, que tenían varios átomos de cromo y de oxígeno, esos son iones poliatómicos, o también las moléculas. En estos, los átomos de cada elemento tienen un estado de oxidación proveniente
de la asignación de los electrones del enlace de acuerdo a la electronegatividad. Los electrones del enlace se asignan al átomo del elemento más electronegativo o en forma equitativa si los átomos involucrados en el enlace tienen igual electronegatividad. ¿Sí? Para estos entonces se va a determinar su estado de oxidación dependiendo de la carga de los iones o de las moléculas, ¿sí? Que las moléculas son eléctricamente neutras. Cuando adquieren una carga ya se habla de iones, ¿no? Pero bien, aquí entonces se va a determinar su estado de oxidación dependiendo de la carga que tengan el ion, del número de átomos que tengan de cada elemento químico y de la electronegatividad que tenga cada elemento. En el punto 4 nos dice que la electronegatividad es una propiedad que se asocia a los átomos que establece su tendencia para atraer electrones. La escala más famosa y utilizada aún en la actualidad fue propuesta por Linus Pauling. ¿Sí? Hay otras escalas de electronegatividad, pero la que más utilizamos es la de Linus Pauling. Incluso en sus tablas periódicas, si tienen o pueden encontrar sus tablas periódicas con valores de electronegatividad, la mayoría tiene electronegatividad de Pauling, ¿sí? Y la tienen que especificar cómo se obtiene o cómo los datos de electronegatividad de qué escala o aproximación se están dando. Y bueno, para estos dos, del punto 3 y el punto 4, para poder encontrar esos estados de oxidación de los átomos en iones o moléculas, en iones poliatómicos o moléculas, es necesario conocer la electronegatividad del átomo y también conocer las estructuras de Lewis, porque así se determinan cómo están unidos los átomos, qué átomo con qué átomo, y de esos dos, por ejemplo, dos átomos que están formando el enlace, se define cuál es más electronegativo y ese va a ser el que va a traer más los electrones, ¿sí? Y de ahí se va a definir su estado de oxidación. Vamos a ver ejemplos. Tenemos la molécula de bromo 2, ¿sí? Es una molécula diatómica homonuclear, ¿no? Cada átomo de bromo en esta molécula tiene un estado de oxidación 0. ¿Por qué? Porque esta molécula, al ser una molécula diatómica homonuclear, quiere decir que el enlace lo va a estar formando bromo unido con bromo. Ambos tienen la misma electronegatividad, tienen igual electronegatividad, ¿sí? Por lo tanto, ni uno ni otro va a ceder o donar o va a recibir los electrones, sino que los van a estar compartiendo de igual manera. Por eso es que su estado de oxidación es 0. Ahora también el átomo de bromo se encuentra aislado. El átomo de bromo aislado es eléctricamente neutro. Se encuentra en el grupo 7A, si revisan sus tablas periódicas, y por lo tanto tiene 7 electrones en la capa de valencia. ¿Sí? Entonces, recordarán las estructuras de Lewis que estas se forman a partir de los electrones de valencia. Para cada bromo son 7. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Y se completan los octetos, ¿no? Son 2, 4, 6, 8 para este bromo y 2,
4, 6, 8 para este otro. Para estas moléculas, entonces, que son en donde tenemos átomos iguales unidos, su estado de oxidación va a ser igual a 0. Ahora, otro ejemplo. En la molécula del ácido bromhídrico, HBr, el ácido bromhídrico, al átomo de hidrógeno se le asigna el estado de oxidación 1+, en tanto que al del bromo se le asigna el estado de oxidación 1-. ¿Por qué? Sus electronegatividades, primero, son átomos diferentes, tienen diferente electronegatividad. El bromo que se encuentra en el grupo 7A, ¿sí? 7A, es más electronegativo que el hidrógeno que se encuentra en el grupo 1A, ¿sí? Vemos aquí sus valores. Para hidrógeno es 2.1 y para el bromo 2.8. El bromo tiene mayor electronegatividad. Quiere decir que al construir las estructuras de Lewis o la estructura de Lewis, los electrones van a estar siendo atraídos hacia el bromo y el hidrógeno lo va a estar cediendo. Aunque se trate aquí tenemos un enlace covalente, ¿sí? Donde para el enlace covalente se comparten los electrones para formar el enlace. Pero el bromo, al tener mayor electronegatividad, se va a ver más atraído hacia el bromo. ¿Sí? Por eso es que el estado de oxidación del bromo, al tener mayor electronegatividad y jalar ese electrón, tiene estado de oxidación 1-. Y el hidrógeno, al tener menor electronegatividad, va a ceder ese electrón y por lo tanto su estado de oxidación es 1+. ¿Sí está claro? ¿Cómo vamos? Bien, gracias Kevin. A ver los demás, por favor. Todo bien, profesor. Bien, Faustino. Sí, profesora, bien, todo profesora. bien. Ok, Blanca, Todo bien, Oscar, profesora. Néstor, bien. Ok. Entonces, esta también es el convenio. Para encontrar los estados de oxidación también se encuentra el convenio para la determinación indirecta de los estados de oxidación. En este nos dice primero que el estado de oxidación de los átomos de hidrógeno en los compuestos, salvo en el caso de los hidruros metálicos, va a ser de 1+. ¿Sí? Para hidrógeno vamos a tener su estado de oxidación 1+, con excepción de los hidruros metálicos. Ahorita no soy... Ok. Bien, en el punto 2, el estado de oxidación de átomos de oxígeno en los compuestos generalmente es 2-. Pero en el grupo peróxido, a los 2 átomos de oxígeno se le asigna el estado de oxidación 1-. También causan excepción los superóxidos y los hiperóxidos, que estos, bueno, ya van a depender de con qué átomo están unidos. En el punto 3, los estados de oxidación de los átomos de los elementos alcalinos en sus compuestos es de 1+. Y el de los alcalinotérreos es 2+. Los elementos alcalinos son los que se encuentran en el grupo 1A. ¿Sí? Recordarán de sus cursos de estructura de la materia que estos fácilmente van a donar el electrón.
al donar electrón, al tener menor electronegatividad, su estado de oxidación es 1 más y corresponde al grupo 1A. En tanto que los alcalinoterrios que se encuentran en el grupo 2A tienden a dar 2 electrones y su estado de oxidación es 2 más. ¿Sí? Y bueno, en el punto 4 nos dice que así es que en compuestos que tengan los elementos de los puntos anteriores, el estado de oxidación de los demás elementos se puede deducir del hecho de que la suma de los estados de oxidación de todos los átomos debe ser igual a la carga de la molécula del compuesto, ¿sí? Bajo estudio. Es como se los comprobaba con el ion dicromato. La suma de los estados de oxidación de cromo, de los átomos de cromo y de los átomos de oxígeno va a ser igual a la carga del ion. ¿Ok? Bien, aquí tenemos un ejemplo. Los estados de oxidación de los átomos en la molécula de manganato de calcio 2. Calcio se encuentra en los metales alcalinoterrios, en el grupo 2A. Y con lo que acabamos de ver, entonces, su estado de oxidación es 2 más. Para oxígeno, en la mayoría de los compuestos tiene un estado de oxidación de 2 menos, ¿sí? Si ven oxígeno en su tabla periódica, se encuentra en el grupo 6A. Tiene 6 electrones de valencia, ¿sí? Y por lo tanto, solamente necesita atraer 2 electrones para llenar su última capa, ¿sí? Tiene alta electronegatividad ya que se encuentra a la derecha de la tabla periódica. Por eso es que su estado de oxidación es 2 menos. Conociendo los estados de oxidación de calcio y de oxígeno, se puede entonces, por lo tanto, determinar el estado de oxidación del manganeso. Por eso tenemos aquí la letra Y. Esta es como la incógnita, ¿sí? Bien, ahora, es una molécula de manganato de calcio 2 en donde tiene carga, la molécula tiene carga igual a 0. Es una molécula neutra. Esta especie es un electrolito neutro. Entonces, la suma de sus estados de oxidación debe ser igual a 0. Ya vimos, cada oxígeno tiene estado de oxidación 2 menos, cada átomo de calcio tiene estado de oxidación 2 más, y por lo tanto, se puede encontrar el estado de oxidación de manganeso sustituyendo estos valores, ¿no? Vamos a ver. Tenemos un átomo, aquí nos escribe el subíndice 1, tenemos un átomo de calcio por su estado de oxidación 2 más el estado de oxidación del manganeso, ¿sí? Aquí también es 1, un manganeso, más 4, tenemos 4 átomos de oxígeno, cada uno con un estado de oxidación 2 menos. Así entonces vamos a tener 2 más la incógnita, más menos 8. Y esta suma de estos estados de oxidación debe ser igual a 0 porque es una molécula neutra. ¿Sí?
Bien, entonces despejamos la incógnita. Va a ser igual a más 8 más menos 2. Eso es igual a 6 más. Por lo tanto, en el manganato de calcio 2, el estado de oxidación del manganeso es 6 más. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, Sí, profesora. Ok, gracias. Está sencillito, ¿verdad? Sí, profesora. Eso. Muy bien. A ver, les voy a poner otro ion, por ejemplo. Sí, a ver, resuelvan este. En el ion, voy a poner aquí, sulfato. El ion sulfato tiene carga 2 menos. ¿Sí? ¿Cuál es el estado de oxidación del azufre? Sí, Sí. profesora. Eso, Kevin, muy bien. 6 más. El estado de oxidación del azufre es 6 más. ¿Por qué? La carga total del ion es 2 menos. Cada oxígeno tiene un estado de oxidación 2 menos, pero tenemos 4 oxígenos, ¿sí? Entonces son 4 átomos de oxígeno multiplicados por 2 menos, más el estado de oxidación de azufre, que sería nuestra incógnita. La suma de los estados de oxidación debe ser igual a la carga del ion, que es 2 menos. Realizamos la operación, tendríamos aquí 8 menos 8 más la incógnita, que debe de ser 2 menos. Se despeja y va a ser 8 menos 2 igual a 6. El estado de oxidación es 6 más para el azufre. ¿Sí? Fácil, ¿verdad? Sí, profesora. Eso, Kevin, muy bien. ¿Los demás? ¿Fácil, fácil o no? Sí, profesora. Eso, Adriana, gracias. Sí, ¿Quién más? profesora. Sí, profe. Blanca. Ajá, Paola, bien. Rostino, bien. Eso. Ok. Bien, para estas reacciones óxido-reducción o también reacciones redox, oxidación-reducción, existen definiciones importantes, ¿no? Definiciones que debemos de tener bien claro para no confundirnos. Y estas son, ¿qué es un oxidante? ¿Qué es un reductor? ¿Y qué es un anfólito redox? El oxidante es la especie capaz de recibir electrones, ¿sí? Oxidante, especie capaz de recibir electrones. Reductor, especie capaz de donar electrones. Anfólito redox, es la especie que va a ser capaz tanto de donar como de recibir electrones. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya ubicaron bien estas definiciones? Oxidante, reductor. Estamos hablando de las especies, ¿verdad? Sí, profesora.
Eso. Ok. Y ahora vamos a ver definiciones que se van a dar donde involucran el proceso, ¿sí? Ya no vamos a estar con especies, sino vamos a hablar del proceso. La primera es reacción electroquímica de oxidación. Vean cómo oxidación. Estamos hablando de un proceso de oxidación. No estamos hablando de la especie oxidante, ¿sí? Vean la diferencia. Uno habla de la especie y otro del proceso. Esta reacción electroquímica de oxidación es el proceso de donación de electrones que ocurre en un electrodo redox. El electrodo redox, ¿sí? El electrodo redox es la interfase electrolito-conductor o semiconductor de electrones. Ya creo que había mencionado el electrolito, ¿no? ¿Lo recuerdan? ¿Qué es un electrolito? Quizás lo mencioné muy ambiguamente anteriormente. ¿Sí? ¿Alguien recuerda o sabe qué es un electrolito? Es el ion compuesto para la mejor conductividad eléctrica, ¿no? Exacto, ¿verdad? Es como, por ejemplo, una disolución acuosa de un compuesto iónico que puede ser cloruro de sodio en agua. Sí, yo creo que sí recuerdan que llegué a mencionar, este es un electrolito, en donde al disolver el compuesto iónico en agua, se disocia, ¿cierto? En los iones sodio más, cloro menos, y estos, recuerdan que veíamos, están solvatados por las moléculas del agua. Estos electrolitos aumentan la conductividad eléctrica, ¿sí? Son conductores de electricidad. Ahora, este es el electrolito. Bien, aquí lo voy a poner. Este es el electrolito. ¿Me cuesta? Electrolito. ¿Ok? Y nos dice que un electrodo redox es la interfase, ¿sí? Es la unión de fases. ¿Qué fases? El electrolito y un conductor o semiconductor de electrones. Es decir, aquí en el electrolito se puede introducir quizás una barra de un metal, ¿sí? Un metal. Por ejemplo, no sé, igual les escribo aquí, puede ser plata, ¿no? Plata más. Este es el conductor o semiconductor que está en contacto con el electrolito. Entonces, este es el conductor. Puede ser conductor o semiconductor, ¿no? Depende de la naturaleza del metal. Esto, ¿sí? Todo esto que estamos viendo aquí, la interfase entre el conductor y el electrolito, se conoce como electrodo redox, ¿sí? Todo esto es un electrodo. ¿Está claro? Sí, este es un electrodo redox. Profesora.
¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos entonces a la definición. Dice, la reacción electroquímica de oxidación es el proceso de donación de electrones que ocurre en un electrodo redox. ¿Sí? En este electrodo, todo este sistema que tenemos aquí es un electrodo, y cuando el proceso que está ocurriendo es la donación de electrones, esa es la definición de reacción electroquímica de oxidación. Vamos a ver, reacción electroquímica de reducción. Este también es un proceso, no es la especie. ¿Sí? Reductor es la especie. Reducción es el proceso de recibir electrones que ocurre en un electrodo. Cuando en el electrodo ocurre el proceso de recibir electrones, es una reacción electroquímica de reducción. ¿Ok? Ahora, en la reacción electroquímica de oxidación, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, vamos a tener un anfolito. Recuerden que el anfolito, aquí sí estamos hablando de la especie, ¿sí? En el anfolito que es capaz de donar o recibir electrones, se va a descomponer en el oxidante más un electrón, ¿sí? Cuando ocurre, el anfolito va a donar electrones. ¿Sí? Aquí el anfolito va a donar o a perder electrones. ¿Y quién los está recibiendo? ¿A quién se le están sumando? Pues al oxidante, ¿sí? Es la especie capaz de recibir electrones. El anfolito aquí está donando, está cediendo los electrones, y ¿quién los está recibiendo? El oxidante. El proceso de donación es la reacción electroquímica de oxidación, o más bien, para no decir reacción electroquímica de oxidación, se puede decir como es la oxidación. El proceso que está ocurriendo aquí es la oxidación. ¿Sí? Para que no digan así todo esto, reacción electroquímica, se puede decir solamente oxidación. Al proceso de la oxidación es donar electrones. Este electrodo, ¿sí? Cuando está ocurriendo en el electrodo la oxidación, se llama ánodo. ¿Bien? Y cuando ahora el anfolito está recibiendo, ¿sí? Por ejemplo, aquí el oxidante, vean se invierte la reacción, o también podemos invertir la flecha. Si se dan cuenta, si invertimos la flecha, ¿no? Vamos a tener el oxidante está aceptando electrones, está recibiendo, ¿sí? Recuerden, la especie oxidante recibe electrones. Recibe electrones, ese proceso de recibir electrones se conoce como reducción, ¿sí? También lo vamos a decir como el proceso de reducción, o también si quieren, pueden decirlo como reacción electroquímica de reducción, ¿sí? Cuando en el electrodo está ocurriendo una reducción, se llama cátodo. ¿Ok? Bien. Estas son definiciones muy importantes que les debe quedar claro, ¿sí? Para que puedan entender lo que son las reacciones oxidación-reducción.
¿sí? Para que se hable un mismo lenguaje, ¿no? Y nos podamos entender. ¿Está claro? ¿Tienen alguna Sí, pregunta? profesora. No, profesora, gracias. Todo claro, profe. Eso. Bien. Ah, bueno, como habíamos visto, para definir o encontrar los estados de oxidación de especies o de átomos de manera indirecta, nos apoyamos de los estados de oxidación de los átomos que conocemos, ¿no? Como lo vimos para el manganato de calcio 2. Con en el manganato de calcio 2 encontramos que el estado de oxidación del manganeso era 6 más. 6 más, ¿sí? Pero el manganeso es un átomo que puede que puede tener diferentes números o, diferentes estados de oxidación. Y dependiendo del estado de oxidación en el cual se encuentra el manganeso, vamos a tener diferente color del compuesto, ¿sí? Si manganeso puede tener diferentes estados de oxidación, entonces puede formar diferentes compuestos. Y dependiendo del estado de oxidación que tenga, va a ser el color de ese compuesto. En esta tabla se muestran en la primer fila el nombre de los compuestos que puede formar, ¿sí? Puede ser permanganato, manganato, que es el que tenemos aquí, manganato. Puede ser dióxido de manganeso. Puede encontrarse como en estado manganeso 2 más, como un monoión, ¿sí? O también puede encontrarse en su estado elemental manganeso, como metal, ¿no? Por ejemplo, una lámina de manganeso. También en esta tabla nos muestra, dependiendo del compuesto en el que pueda formar, si manganeso se puede comportar como oxidante, como reductor o como un anfolito redox. En el permanganato, el manganeso es un oxidante. ¿Cuál es el oxidante? Es la especie que recibe electrones, ¿sí? En el manganeso, su estado elemental, se puede comportar como reductor. ¿Qué es el reductor? Es la especie capaz de donar electrones, ¿sí? Y también en estos compuestos, en estos tres, puede comportarse como un anfolito redox, porque puede tanto donar como recibir electrones, ¿sí? En la fila 3 tenemos la fórmula para cada compuesto, es decir, el ion en el cual vamos a tener el manganeso. En el permanganato, este es el ion, el manganeso con 4 átomos de oxígeno y la carga del ion es 1 menos. Este 1 menos es la carga total del ion permanganato. Cuando tenemos manganato, es un manganeso, 4 átomos de oxígeno y la carga total del ion es 2 menos. Cuando tenemos dióxido de manganeso, tenemos una molécula, ¿sí? Que es neutra, no tiene carga y se encuentra en estado sólido, ¿sí? Cuando tenemos el ion monoatómico manganeso 2, es el ion manganeso 2 más. Y cuando lo tenemos en su estado elemental,
en metal, si una lámina de manganeso, pues es manganeso en estado sólido, ¿sí? Con carga cero, ¿sí? Es el estado elemental. El color, cuando es permanganato va a tener este color, como un rosa muy fuerte, ¿no? También magenta o también le dicen rosa mexicano, ¿no? Un rosa muy fuerte. Cuando tenemos manganato es color verde. Cuando es dióxido de manganeso es café. Cuando es manganeso es rosa pálido. Y cuando es manganeso en estado elemental es color grisáceo. La lámina del metal es grisáceo. Y en la última fila se muestra el estado de oxidación para cada uno de ellos. Ya vimos que para el manganato su estado de oxidación es 6+, ¿sí? Este es el ion. Si este ion manganato tiene una carga total de 2- y sabemos que el estado de oxidación del oxígeno, de cada átomo de oxígeno es 2-, ¿sí? Por los 4 átomos tenemos 8-. 8-, aquí voy a poner 2-, serían 8- o -8, más la del manganato para darnos esa suma, el valor de la carga total de ion, que 2-. Entonces, por eso el manganeso tiene un estado de oxidación igual a 6+, ¿sí? En el permanganato su estado de oxidación es 7+. Nuevamente, el oxígeno tiene estado de oxidación 2-, por los 4 átomos son 8- o -8, más la del manganeso, y esta suma nos debe de dar 1-. ¿Sí? Despejando, entonces, el estado de oxidación del manganeso es 7+. Cuando tenemos el dióxido de manganeso, su estado de oxidación es 4+. Tenemos aquí 2- por cada átomo de oxígeno. ¿Sí? Quiere decir que vamos a tener ahí -4, bueno, aquí, más la del manganeso para darnos la carga total de esta molécula. Es una molécula neutra, su carga debe de ser igual a 0. Por eso es que su estado de oxidación del manganeso es 4+. Del manganeso 2, como es un ion monoatómico, el estado de oxidación corresponde a la carga del ion. ¿Sí? Su carga es 2+, entonces su estado de oxidación es 2+. Y cuando lo tenemos en estado elemental, ¿sí? Recuerden, es su estado de oxidación 0. ¿Bien? Ok. ¿Todo esto queda claro? Sí, profesora. Todo claro, gracias. Sí, profesor. Sí, Sí, profe. profesora. Sí, profesora. Ok, bien, bien, bien. Bien, después de este tema continuamos con lo que es la ecuación de Nernst. Pero, 10 minutos, ok. ¿Sí? En todas estas reacciones de oxidación-reducción, pues son más aplicadas a lo que sería la ecuación de Nernst, ¿sí? Y también para involucrar los diferentes estados de oxidación que puede tener algunos átomos, ¿no? Otros
por ejemplo, otro átomo que puede tener diferentes estados de oxidación, además del manganeso, son los metales de transición, ¿no? Por ejemplo, el vanadio, el cobre, el cobalto, no estoy segura, pero existen otros átomos que pueden tener más de un o más de dos estados de oxidación diferentes. Bien, voy a dar como la primer parte de la ecuación de Nernst, ¿sí? En el tiempo que queda, ¿sí? Pero nos vamos a quedar en este tema igual y lo retomamos para el día miércoles de la siguiente semana. Bien, aquí nos muestran esta imagen en donde se tenía esta animación. No se puede ver. Sí, aquí tengo yo problemas con la imagen. No se puede abrir. Pero bueno, era como un tipo GIF en donde se veía cómo ocurre el transporte de los electrones, ¿sí? Y nos dice que en esta animación, o más bien en la imagen que vemos, se representa una superficie de platino, ¿sí? Este es el platino, una placa, una barra del metal platino, sumergida en una solución de iones de cloruro provenientes, por ejemplo, de cloruro de sodio. ¿Sí? A ver, les acabo de decir qué nombre recibe. ¿Qué nombre recibe esta interfase electrolito semiconductor? ¿Qué nombre recibe? ¿Electrodo redox? Exacto, muy bien, Kevin. Electrodo redox. Este que tenemos aquí es un electrodo. En este sistema se da la reacción de oxidación. Tenemos los iones de cloruros, ¿sí? Que están donando, ¿sí? Recuerden, oxidación es el proceso de donar electrones. Y como vemos aquí, los iones cloruro, con carga 1 menos, donan los electrones. ¿Quién los recibe? El cloro en estado gaseoso. Aquí vamos a tener, bueno, no se muestra, pero vamos a tener cloro en estado gaseoso que va a ser el que va a estar recibiendo los electrones. Entonces, como vemos aquí, es la reacción de oxidación de los cloruros. Esta parte es un electrodo y constituye la mitad, ¿sí? De lo que se conoce como una celda galvánica o una celda electroquímica. Vamos a ver más adelante que la celda electroquímica va a estar compuesta por dos electrodos. Aquí solamente se muestra una parte, ¿sí? En donde se muestra un electrodo en el cual está ocurriendo la reacción de oxidación. Sí, bueno, acá lo dice también, ¿no? Lo anterior, es solo una idealización, porque siempre va a haber una oxidación en un electrodo, porque siempre que hay una oxidación en un electrodo, debe haber una reducción en otro electrodo para complementar lo que es la reacción redox, ¿sí? Reducción, oxidación. Aquí solamente estamos viendo la mitad, el proceso de la oxidación.
El equilibrio químico se establece en el electrodo. En el electrodo están ocurriendo estas reacciones de oxidación-reducción hasta que se llega al equilibrio, a un equilibrio. Ese se conoce como equilibrio electroquímico. Este equilibrio electroquímico es cuando los procesos de oxidación y reducción ocurren simultáneamente, ¿sí? Y ocurren a una misma velocidad en un electrodo. Si ocurren ambos procesos en el mismo electrodo a igual velocidad, la corriente eléctrica neta es nula. Eso es lo que se conoce como un equilibrio electroquímico. Bien, y yo creo que lo vamos a dejar aquí para que en la próxima clase ya les vaya yo explicando un poquito más lo que tenemos en esta parte. ¿Sí? Sí, profesora, muchísimas gracias. Sí, Ok, profesora. Sí, profesora. bien.